Bueno, ya estamos en marcha en este nuevo programa de Cinefilia y vamos a empezar con la primera entrevista que, como siempre, tiene que ver con el teatro. Y en este caso con una de las obras que están siendo hechas, realizadas acá en la ciudad de Buenos Aires. La obra es Elsa Tiro, que está en el Teatro Regio del Complejo San Martín, con dramaturgia de Gonzalo de María y uno de los protagonistas y el director además, Luciano Cáceres, y con ellos estamos conectados por la plataforma de Zoom para hablar un poco de esta obra. Buenas tardes, Gonzalo, buenas tardes, Luciano, Javier, Lucy, acá desde el piso de Cinefilia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, a ver, vamos a hablar un poquitito de esta obra que estamos pudiendo ver y disfrutar acá en Buenos Aires. Por lo pronto, para los que todavía no, vamos a contar un poco de qué va esta. Eugene O'Neill ha ganado el Nobel de Literatura y quieren tratar de recuperar algo de lo que escribió o de lo que hizo estando en Buenos Aires allá por 1910. A partir de eso, forzadamente querer recuperar esa obra, si es que existió algo que escribiera acá. Entre idas y vueltas de los tiempos es que se va a desarrollar este Elsa Tiro. Lo digo así y también me trabo un poco porque obviamente es un juego de palabras en el título, porque además de lo que se trata de esa avenida, de esa vida, de ese tiempo que estuvo Eugene O'Neill en Buenos Aires, también se cuela por ahí esta idea del primer film pornográfico hecho en Argentina. Gonzalo, empezamos con vos. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurrió juntar estas dos informaciones? Alguna real, alguna que todavía no tiene tanta fuerza de que realmente ha sido así. Digo, lo del film porno filmado acá, hay fundamentos, hay certezas, pero no hay fuerza para creer que eso sí realmente ha sido así. ¿Cómo se te ocurre construir esos mundos y mandarlos así al teatro? Bueno, los films porno, ya que estamos en un programa que se llama Cinefilia, de un tiempo a esta parte también hay cine de autor dentro de ese género, del triple X, pero en el tiempo que hablamos, en sus orígenes, era cine anónimo, obviamente, ¿no? Cine clandestino. Y, o sea, no se sabe de quién es este primer film, que no es que sea el primer porno argentino, sino es el porno más antiguo que se conserva en el mundo. Da la casualidad que su origen es argentino y estaría rodado entre 1907 y 1912, que es el periodo en el que O'Neill estuvo acá en Buenos Aires, 1910 concretamente. Y si bien no hay ninguna atribución de este film a él, el pensamiento fue que bien podría haber sido el autor, porque él sí tenía una fascinación por el cine pornográfico en ese periodo. Creo que tenía que ver más que otra cosa con su búsqueda de identidad y su marginalidad. Él vivió acá en una nebulosa de alcohol, escapando de un embarazo no deseado de su mujer allá, a los 21 años que él tenía, y de un padre megalómano, actor de mucho éxito en Broadway, pero de un tipo de teatro que O'Neill despreciaba. En consecuencia, él escapa, viene a Argentina y aquí tiene su descenso a los infiernos, infiernos representados por la marginalidad de los tugurios en cierta zona de Barraca, cierta zona de La Boca, muy frecuentada en ese momento por marineros. Hay que pensar que el tráfico era un tráfico marítimo por la época, no había aviones, aviones de línea que trajeran gente, así que era un puerto súper activo, y como toda ciudad portuaria había también mucha prostitución y en esa época una incipiente industria del cine, como también la hubo en Marsella, en Liverpool. Así que bueno, hay testimonios efectivamente de que O'Neill frecuentaba esos cines y hay algunas descripciones que él dejó en reportajes que hizo. Así que de ahí surgió la idea de explorar esta posibilidad de que él, huyendo de esa dramaturgia representada por su padre, cayera en este extremo.
De ahí también esta necesidad de su esposa, digamos, de alguna manera, de querer recuperar esas obras primigenias y encontrarse con la sorpresa de que quizás no sea ni una novela ni una obra de teatro, sino un film pornográfico. Y ahí entra un poco todas estas cuestiones que en la apuesta de El Satiro también juegan con el humor de alguna manera, ¿no? Una cosa vodevilesca de entradas y salidas y de confusiones de identidades por cómo está Eugene en ese momento y en ese punto, y ahí sí queda la entrada para Luciano, para que me cuentes un poco, Luciano, cómo fue la idea de hacer esta apuesta exactamente con el texto y de construirlo desde los velos, desde las veladuras, desde los cortinados, desde la actuación a una cámara, por más que estemos en el teatro. Digo, tiene como un montón de cajas chinas que se van metiendo, además de los saltos temporales y de las equivocaciones o las actuaciones adentro de las actuaciones. Bueno, la verdad que lo explicaste perfectamente, así que muy agradecido a eso. Bueno, la dramaturgia de Gonzalo me acompaña hace como 20 años ya, compañeros de ruta y una vez más en esta aventura que parece un delirio, pero como bien dijo Gonzalo, tiene mucho sustento real. Y cómo la obra estaba tan atravesada por el cine, no solo por esta porno más antigua de la historia, que es el disparador del título y de esta búsqueda y de esta anécdota como historia, sino que también hay referencia fílmica de la obra de Eugene O'Neill llevada al cine y cita directamente también al melodrama, al cine mudo. Entonces me parecía que desde la apuesta tenía que intervenir y era una mirada más que a mí me permitía poder mostrar el detrás de escena, ¿no? Como esta idea de escenario mostrado al público, que a su vez ese público se convierte en extras contratados por Carlota Monterrey, la esposa de Eugene O'Neill, para poder ser cómplices de esta farsa que crean, también poder mostrar la cocina y sobre todo ubicada en ese camarín en donde se van presentando para ir pasando por distintos momentos que atraviesa la pieza. E inclusive también para ir jugando con los distintos géneros que un poco propone y debate la obra, ¿no? Esta idea de Eugene O'Neill como el padre del realismo, criticando y separándose de lo que fue el legado de su padre, con este gran actor consagrado por interpretar tantas veces al conde de Montecristo, y cómo de golpe esta llegada del realismo también se ve bifurcada en los distintos tratamientos de cámara y durante toda la obra en los géneros que vamos atravesando desde lo interpretativo, ¿no? Totalmente con eso de cómo confluyen además todos estos cambios de género, porque podría ser una melange extraña en la que además uno como espectador puede no entender por qué de repente se actúa de una manera, por qué hay un registro determinado, pero también digo para ustedes en el escenario estar saltando de un lado para el otro y no solo saltando físicamente, sino también saltando de ir pasando de un registro al otro, es todo un desafío también. Sí, y es muy rico. Y además también hay que decir que tenemos una obra de trama. O sea que de entrada, yo creo que todos tienen que entrar al juego y volverse cómplices y de a poco la trama va a ir develando quién es esta enfermera o cava que va manejando las enfermeras, pero que a su vez quiere actuar y va blanqueando que necesita hacerlo, que tiene un motivo. Y hay una chica que tiene un personaje, digamos, más protagónico, y luego en el segundo acto descubrimos quién es, cuál es su misión y cuál es su relación con el pasado de Eugene O'Neill. Muy de trama, como sucede también con el cine de la época, y obviamente con la idea de guión, ¿no? De que hay algo que se va a ir develando en el correr de los minutos de la pieza o como sucede con el cine. No está todo dado de entrada, está presentado, están los elementos y en el correr de esta farsa se va a ir develando. Y eso es interesante lo que decís, Luciano, y ahora paso a Gonzalo porque él es de alguna manera el que construyó esto de ir dosificando la información. En un momento en el que parece que hay que decirlo todo,
en el comienzo, además después volver a repetirlo porque por ahí pestañaste, te fuiste a la cocina, entonces si estabas mirando una película, necesitas que te lo vuelvan a contar. Y me parece que Gonzalo acá volvés a tomar un riesgo, así como cuando escribís en verso, en esta cuestión de que empiece, digamos, casi media res lo que vamos a mirar y que haya que estar atento como espectador a ir viendo la información que la obra va dando. Sí, fue una construcción muy reflexionada en su momento, la escritura, y luego vuelta a reflexionar por el trabajo hecho con Luciano, por Luciano, en la dirección y en la construcción, lógicamente, de su personaje y de los otros personajes. Como dijo también, hay un guiño al cine de esa época, que era un cine súper tramado, que no era la forma de escritura de O'Neill, hay que decirlo, pero que le convenía a esta historia del hallazgo de este film perdido y de la búsqueda de su propia identidad como autor. Por eso hay un tema sobre las identidades, pienso, en todos los personajes, ¿no? Que va destrabando, que se van descubriendo quiénes quieren. O'Neill sí estuvo fascinado en los años 20 con el teatro de máscaras. Entonces, bueno, esto también era una oportunidad de evocar ese teatro donde los personajes se van desenmascarando. Es lo que ocurre en la obra. Y Gonzalo, cuando escribiste, ¿pensaste en Luciano para dársela Sí. para que la dirige directamente? Sí, yo no suelo escribir en general, lo he hecho alguna vez, pero no suelo escribir con intérpretes en la cabeza por distintas razones, que bueno, no vendrían al caso, pero en este caso sí, la escribí a propósito para él, que, que es, además de un amigo de la vida, eh, es un actor que yo admiro mucho y un director del que he aprendido mucho también, ya en las numerosas obras que hicimos juntos, creo que esta es la quinta. Así que en este caso sí, fue escrita pensando en él por nuestras charlas que hemos tenido sobre O'Neill, sobre el teatro de O'Neill, cierta, no sé si es parecido físico la cosa, pero cierta cuestión, ahí se destaca el bigote, pero no, digo cierta cuestión longilínea que tiene Luciano que se presta muy fácilmente a caracterizar al personaje, además. Y Luciano, si no me equivoco, vos hiciste viaje a largo fin hacia la noche, digo, de Eugene O'Neill, y ahora representás al escritor, al dramaturgo que hizo un personaje que vos hiciste. Digo, ¿cómo es todo eso? No me tocó la suerte, Ah, siempre deseé hacer esa obra, mi obra preferida, Largo Viaje un día hacia la noche. Sí tuve la suerte de hacer ahora en Electra, recién también el en gusto, Electra. ya hace como 20 y pico de años atrás, pero sí, es una obra muy presente, muy de estudio, de verdad es un autor para mí de los más importantes, sin duda para la historia de la dramaturgia también. Y bueno, es un regalo que me hizo Gonza una vez más, y aquí disfrutando mucho, muy bien acompañado, Alejandro Radano, Josefina Scaglione, dos actrices cantantes increíbles, y después, bueno, bailarinas, una pianista en escena, una estructura también muy del musical, atravesando. Entonces hay algo ahí, vuelvo a decir, cómo meternos en los distintos géneros, ¿no? Casi lúdicamente, sin sentido, y después todas las piezas se van acomodando y todo tiene sentido. Hay algo que justo te iba a preguntar porque tenía que ver con el musical. Claramente tus compañeras, tanto Alejandra Radano como Josefina Scaglione, vienen de alguna manera, más allá también de que son actrices de teatro, pero vienen también de la comedia musical, pueden bailar, cantar y demás. Yo no te había visto nunca cantar, que de hecho haces acá. ¿También eso es sacarte un gusto? No, es cumplir con la pieza, con mucho respeto lo hago. No, y canta Sí, Kurt casi Weill, además, Sí, un
digo, nada menos Kurt Weill. Sí, no, totalmente. Y sale más que airoso de eso. Por eso digo, yo no lo había visto cantando. No sé si es que, digo, o se lo obligaste, Gonzalo, o aprovechó y dijo, meto la canción. Son los productos de los efectos del cloroformo de Luciano. Bueno, también vale contarle a la gente que lo que hace Carlota Monterrey, su mujer, aprovecha esta internación por apendicitis y este drogue que tiene para la operación, en donde lo tiene medio anestesiado y lo puede hacer viajar en el tiempo para sacar información sobre esa primera obra relacionada con la porno más antigua de la historia, como venían contando, que se llama El Sátiro. Entonces, un poco recordando a Anna Christie, por ejemplo, un nombre y apellido en una de sus obras y que ella no pudo hacer y que luego en el cine inmortalizó Greta Garbo. Hay unos celos terribles, un resentimiento muy grande y quiere el Sátiro para ella, ¿no? Totalmente, ahí están los cruces que hablábamos recién, que tienen que ver con el teatro, con el cine. Digo, a mí la apuesta también me remitía a Old Jazz, me remitía a las puestas de la Eva de Copy. Digo, hay algo ahí en ese escenario blanco, tules, camas que se mueven y demás que parecieran estar rondando la muerte incesantemente y evocándola de alguna manera también. Y todo eso está confluyendo con las herramientas del teatro, pero también aportando desde estas actuaciones que decimos frente a la cámara, que nosotros vemos proyectadas en los tules también. Digo, hay toda una parafernalia, podríamos decir, si se me permite el término, en el que están construyendo una obra de este tiempo. Sí, así es, sin duda. Tiene, digamos, la técnica usada a favor, pero no como abuso, no como otra posibilidad de visión y obviamente un recurso. Hay algo que yo utilizo mucho en encuestas que tiene que ver con el sentido más primario del cubismo, ¿no? Esta idea de poder tener todas las caras de un cubo, los lados y poder lanzarlos hacia adelante. Y eso es lo que genera desde los personajes, desde la dramaturgia de Gonzalo, desde los distintos puntos de vista de cómo van siendo atravesados por la historia, y después esas nuevas miradas que aportan las tres cámaras en vivo, porque mucha gente piensa que está grabado, pero todo eso está sucediendo y se hace en vivo. Exactamente, y uno puede al mismo tiempo espiar qué está sucediendo en vivo, porque las telas son translúcidas y toda la cocina y la preparación se va armando rompecabezas gigante y trincado que escribió Gonzalo, y luego subí a escena con mis compañeros, genera esa complicidad, ¿no? Totalmente. Invitamos ya, inmediatamente, desde ya, obviamente, a ir a ver a El Sátiro, que está en el Regio. ¿Me cuentan cuándo, a qué horario lo tienen ahí? Si no, lo digo yo. De jueves a domingo, siempre a las 20. Los jueves es el día popular, que la entrada sale muy barata. No le tengan miedo a las últimas filas, porque ya tenemos como el 60-70% agotado hasta abril, y es un espectáculo que se ve muy bien de lejos también, por esta posibilidad de ese lente de aumento que provoca la cámara. Así que esperándolos, y bueno, pueden sacar las entradas ahí por la venta de entradas que tiene el Complejo Teatral de Buenos Aires, o mismo en cualquiera de las boleterías del complejo. Estamos en Córdoba y Dorrego, así que los esperamos. Es un imperdible. Gracias, Gonzalo. Gracias, Luceno, por este tiempo con Cinefilia. Un abrazo. Abrazo enorme, gracias. Y ahora vamos a ir a nuestro primer tema musical, que ya les voy a decir, es Trouble Coming de Royal Blood, un tema integrante de la banda sonora de John Wick 4.